Fernando, buenas tardes, gracias por tu visita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar acá. Tu primera definición. No, me parece que la observación de Milei es absolutamente pertinente. Acá, dos cosas así, técnicas, más allá de lo general, que me parece que ya se observan. La primera es que habla de una reducción del déficit fiscal de medio punto este año y el siguiente, es decir, mientras gobiernan ellos, y de más de un punto cuando entre el siguiente gobierno en el 2024. Es decir, lo que están haciendo otra vez, armando bombas de tiempo y pasándolas como han hecho históricamente el peronismo, Cristina en el 2015 y Menem en el 99. Pero lo otro es lo que señala Javier, si va a haber una reducción del gasto fiscal, no va a haber reducción del gasto fiscal, van a gastar lo mismo y va a haber una reducción del déficit. ¿De dónde va a salir el resto? Claramente va a salir de impuestos. Y nosotros tenemos una posición muy clara que hemos anunciado en nuestra campaña electoral, de que los diputados de la capital federal, por lo menos, y de otros distritos que formamos parte de Juntos por el Cambio, no vamos a votar aumentos de los impuestos ni creación de nuevos impuestos. ¿Podrían no apoyar este acuerdo? Yo creo que hay una serie de condiciones que primero hay que ver el acuerdo, ¿no? Primero, digamos lo primero, esto no es un acuerdo, es una carta de intención, un camino, un acuerdo que tiene que pasar por el Congreso. Se lo decimos de paso a la gente que por ahí se engancha recién. Después hay que verlo. Y lo segundo es, me parece elemental, que para que la oposición pueda apoyar y votar a favor un acuerdo del gobierno, lo tiene que votar el gobierno. O sea, lo primero es que tiene que votar todo el gobierno, Cristina, Máximo Kirchner, Vallejos, es decir, todos los que están incluidos deberían votar lo mismo, como primera condición. Segundo, si el acuerdo es, como parece a primera medida, bomba de tiempo para el futuro gobierno y aumento de impuestos, me parece que no va a andar. ¿Es así, Pablo? Fernando Iglesias, se viene la carta de la oposición. ¿Van a apoyar este acuerdo o no inicialmente, Fernando? Bueno, esperemos la carta. Yo quería hacer algunos comentarios sobre varias cosas que se dijeron. Primero, estos impresentables representantes del gobierno que tiran siempre frases sin ningún dato. No solamente la Argentina no creció, sino que todavía no se recuperó. Está 1,6 puntos abajo del 2019. Yo tomo el desafío del 2019. Los países, si vos comparás 2021 con 2019, anticipo de mi nota que va a salir esta semana en La Nación. Chile, los neoliberales, ¿no? Chile, más 5,1%. Paraguay, más 4,5%. Colombia, más 2,1%. Brasil, más 0,4%. Perú, más 0,4%. Argentina, menos 1,6%. Abajo de la tabla, los hermanos bolivarianos. México, menos 3,2%. Bolivia, menos 2,6%. Claro. Y la infaltable Venezuela, menos 26 puntos. Está bien. 19 contra 21. Así que crecimiento, cero. Todavía ni recuperaron. Que dejen de decir pavadas. ¿Fernando? No, está claro. La inconsistencia, yo le quiero decir que esto es una cosa que indigna, ¿no? Porque lo que señala Milei es perfecto, es exacto. Dice, acá el tema es cuando el discurso predomina sobre los hechos. Y lo que quería el presidente es decir, ellos crearon un problema, nosotros lo solucionamos. ¿En serio? Hagamos un brevísimo repaso. La deuda en 2015, la deuda que tenía Cristina Kirchner, ¿era pagable? Porque ellos dicen, era pagable, pero nos dejaron el país en default. ¿Por qué no la pagaron? Si estábamos en default. Nosotros tuvimos que levantar el default. Ahora en el 2019 dicen, no, la deuda que nos dejó Macri es impagable, pero la pagamos. Este es el nivel de locura discursiva en la que nos mete este gobierno. Una deuda pagable que ellos no pagaron y los mismos que no pagaron una deuda pagable ahora pagan un impagable. Todo este es un nivel de locura absoluta que viene convalidado. Yo me voy a pelear un poquito con Pablo Fernández Blanco, a quien aprecio muchísimo, pero me parece que decir esta deuda la contrajo Macri es hacerle el juego a lo que está diciendo. No, él hizo una descripción, además no está Pablo, pero él hizo una descripción de lo que se dice en uno y dice en otro. Pero está mal, no es cierto. Primero, la deuda la genera el déficit fiscal. Ellos recibieron el gobierno con 4% de superávit y nos dejaron un déficit primario de 5 puntos y un déficit fiscal total de 7 puntos. Y ese fue la generación de la deuda. Nosotros a ellos, la tierra arrasada de la que tanto se lamentaban, era 0,5% de déficit primario. Así que, primera responsable de la generación del déficit y de la deuda
el peronismo. Segundo punto, nosotros, si vos tomás la deuda en el momento que entra en los fondos del ellos además nos dejaron, y esto lo analiza muy bien Prat Gay, y lo dijo el otro día también Martín Tetaz, nosotros en los 2 primeros años pagamos más de 80.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares más de eso en los 2 primeros años de gobierno que nos dejaron ellos. Y para ellos es impagable una que es de 44.000 millones de dólares. Otro absurdo. Otra más. Nosotros, si vos tomás no solamente la entrada de la deuda, cuando entra la plata del FMI, la toma de la deuda, de ahí para adelante, si vos tomaste deuda, si vos generaste deuda, si vos creaste deuda, la deuda pública tiene que subir. Desde el momento en que entra el crédito del FMI hasta el momento que nosotros dejamos el gobierno, la deuda no solo no subió, sino que bajó. Subió en los primeros 20 días de gobierno de este gobierno, del 10 de diciembre al 30 de diciembre, subió 9.000 millones de dólares en menos de un mes. Correcto. Y ¿cómo es posible que nosotros generamos deuda, pero la deuda total baja? Porque se utilizó la deuda, se utilizó lo que entró del Fondo Monetario en pagar deuda anterior, que estaba a una tasa más alta. Entonces nosotros no generamos esa deuda, es mentira que nosotros generamos esa deuda, nosotros lo que hicimos es cambiar de acreedor. Y cierro. Es más, pasamos de un acreedor que los bonos, que eran 6-7%, al FMI que nos cobraba 4%. Al revés de lo que hizo Néstor, que cuando le pagó al FMI, pagó una deuda por adelantado, sin quita, que estaba al 4%, y se endeudó con Chávez al 15%. Entonces, por favor, no le hagamos más lugar a las cosas que dice el gobierno, porque si no, se destruye el debate público. Ya no se puede discutir con gente que dice cualquier cosa. ¿Cómo puede ser que los que generaron el déficit, de que los que dejaron al país en default, se quejen de una deuda impagable cuando dicen que la están a pagar? Es insoportable. ¿Tenemos Iglesias, su mirada? Mi mirada es que realmente no me parece que Guzmán sea un técnico consistente. Un técnico consistente no se quejaría del país que recibieron. Yo le voy a tomar, lo llamaron tierra arrasada. Lo dijo Cristina, lo dijo Kicillof, lo dijo Alberto, nos dejaron tierra arrasada. Y Guzmán se queja del país que recibieron. Yo le voy a proponer un desafío al ministro Guzmán, que devuelvan en el 2023 la tierra arrasada que recibieron. Para lograrlo, perdón, porque para no errarle a las cifras, ¿no? Sí. Tienen que bajar el déficit primario, que es del 3,3% al 0,4%, ministro. Al 0,4%. La deuda pública, 50.000 millones de dólares menos tienen que dejar. Las reservas netas del Central eran más de 11.000 millones de dólares. Hoy no llegan a los 2.000. Tienen que poner 9.000 millones de dólares más de reservas netas. Las LELIC las triplicaron, ministro. Las tienen que bajar a una tercera parte. ¿Se acuerda que le iban a pagar a los jubilados 20% de aumento con los LELIC? No les pagaron, dicen ahora que no van a tocar a los jubilados, ya los tocaron. Y además triplicaron las LELIC, tienen que bajarla a 1/3. El dólar valía 78 dólares. Yo no digo que vuelvan a 78 pesos valía el dólar en diciembre. Yo no digo que volvamos a los 78, sería irrazonable de mi parte, pero sería bueno, dado que estamos con el gobierno del primer trabajador que defiende la justicia social, que, por ejemplo, el salario mínimo vuelva a valer como valía 252 dólares. Hoy vale 150, ministro. El salario mínimo 150 dólares. 150 dólares y 194 dólares valía en aquel momento la jubilación mínima, hoy vale 132. Así que, ministro, por favor, ya que era tan mala y los índices económicos eran tan malos en la tierra arrasada, por favor, en 2 años devuélvanos la tierra arrasada, porque la verdad es que nosotros, además de, entre otras cosas, había una baja monstruosa de la emisión que le permitió durante 2 años, los de la pandemia, darle a la maquinita sin caer en la hiper, y además tuvieron un viento de cola formidable el año pasado, ministro, 13.000 millones de dólares, que ¿sabe de dónde vinieron? Vinieron del esfuerzo del sector agropecuario y la suba de los precios globales de las commodities. Odian la globalización, odian al sector agropecuario, pero de ahí la plata la agarraron, y 4.000 millones de dólares más que vinieron de derechos especiales de giro del odiado FMI. Así que me gustaría mucho, ministro, le repito, que nos devuelvan la tierra arrasada, que el próximo gobierno, seamos nosotros, o sean ustedes, o los que sean, reciba una tierra arrasada como las que recibieron ustedes. ¿De acuerdo con el acuerdo o con lo que se señala en el comunicado de Juntos por el Cambio respecto del acuerdo? Bueno, siempre es mejor evitar el default y la locura de los últimos días. A todos nos alarmó, ¿no? Realmente estábamos jugando en el precipicio
y con voceros importantes. Le digo, ni Leopoldo Moró, ni la diputada Vallejos, ni Lozano salen a hablar sin autorización del Instituto Patria. Así que cuando ellos empezaron con este discurso, y todos, los mercados también, todo el mundo se asustó y pensó que íbamos directo en default. Por supuesto, es mejor estar en la sartén que estar en el fuego, pero estamos en la sartén. Y lo que no se ve, digo, todo esto es patético. Primero es patético que hayan llevado la situación a una situación de tensión así. Todo el mundo sabe que en el medio de la pandemia ellos tenían todas las condiciones, porque el fondo de ninguna manera hubiera dejado caer una negociación con un país en el medio de la pandemia. Podían haberlo cerrado antes. Ahora, Fernando, ¿por qué crees que no lo hicieron? ¿La tensión esta entre Alberto y Cristina? Porque es la forma de razonar que tienen ellos. Esta es una parte de lo peor de la sociedad argentina que el kirchnerismo y el peronismo encarnan muy bien. Esta cosa de locura. Yo creo que han jugado hasta el último momento con esta idea del policía bueno y el policía malo. ¿no? Muchos señalaban eso. Pero vos fijate que mandan la plata del pago de hoy después de que logran un cierto entendimiento con el fondo. Claro. Está claro que lo hicieron como un apriete. Ahora, como hicieron tantas cosas con el fondo, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estábamos en el final de nuestro gobierno en serias dificultades, vino una misión del fondo y Alberto se reunió con Alberto y Alberto salió de ahí diciendo que el fondo pedía adelantamiento de las elecciones porque había vacío de poder. Y el propio fondo lo tuvo que desmentir a las 4 de la mañana de Washington. Ahora, ellos creen que toda esta forma de tratarnos, que es lamentablemente lo que gran parte de la Argentina usamos entre nosotros, son normales en el mundo. Y no son normales en el mundo y tienen consecuencias. Porque después tenés que sentarte de nuevo a negociar con el fondo, después de pegarle la apretada. Y no es gratis. Entonces, todo esto es una locura, hay una falta de planificación. Ahora, déjame llamar la atención sobre otro tema. Nuestro presidente está yendo a Rusia en un momento en donde de Estados Unidos y de otras están anunciando la posibilidad de una invasión de Ucrania. Sí, y están bajando el pulgar a Rusia, ¿no? ¿Es necesario realmente? Me parece que el nivel de improvisación que lo marcó muy bien Loser y Cornejo, y de locura, ¿no? De creer que todo se maneja como si fuéramos los capangas del barrio, y a todos los vamos a prepotear, y a todos los vamos a apretar. La verdad que no corresponde y tiene costos que pagamos, porque, mirá, yo siempre recuerdo esto, ellos hablan de una deuda impagable, ¿sí? El día antes de las PASO 2019, ese país que todavía tenía muchas posibilidades de caer en el cuarto gobierno peronista kirchnerista. El riesgo país estaba en 971 puntos. 3 días después de los 16 puntos que nos sacaron en las PASO, estaba en 1957. Claro, porque si es el acuerdo, eso lo que el mundo, lo que la gente rechaza. Si el acuerdo o la intención estaba desde antes, ¿para qué llegar a este extremo? ¿Para una utilización política ahora frente a la agenda que viene del gobierno? Porque tienen la prioridad del relato, no son otra cosa que la prioridad del relato. Y voluntariamente destruyen el discurso público y el debate público porque no tienen razones. ¿Cómo puede decir el peronismo otra vez que vienen a solucionar los problemas que dejaron los demás? Lo marca bien Cornejo. ¿Cuántos años pasaron desde el 2001? Desde acá, desde el 2002 para acá, pasaron 19 años. Gobernaron 15 ellos, 4 un gobierno no peronista. ¿Alguien puede creer que la responsabilidad sea de ese gobierno? Y sin embargo lo dicen. Se quejan, por ejemplo, del FMI. ¿Vos sabés cuál es el único gobierno que volteó el FMI? El único gobierno argentino. No fue un gobierno peronista, fue el de la Rúa. Claro. El gobierno de la Rúa se cae cuando a inicios de diciembre del 2001 el Fondo Monetario Internacional no manda 1.260 millones de dólares que tenía que mandar como parte del acuerdo que habían anunciado y decide no mandarlo porque no habían cerrado el déficit fiscal. A partir de ahí empieza toda la secuencia, corralito, saqueos, derrocamiento de la Rúa, todo Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo se siguen presentando como las víctimas de los organismos multilaterales de crédito, que otra vez les han tirado un salvavidas. Fernando, ¿vos crees que se han repartido los roles? Es decir, mientras el presidente negociaba, Cristina Fernández de Kirchner, no sé, allá en Honduras tenía otro discurso para atender el frente interno. ¿Crees que se complementan, que venció un sector sobre otro? Bueno, a ver, esto fue la estrategia electoral que ellos tienen y ellos miran siempre como prioridad la estrategia electoral. Cuando están calculando el plan, es decir,
Una cosa vergonzosa, por ejemplo, es que recién ahora vienen con un plan económico. O sea, ahora dicen, ahora vamos a traer un plan económico. Hace 2 años que están gobernando. Claro. ¿Por qué? Bueno. Porque lo que están mirando son las prioridades electorales. Y ellos ganaron las elecciones con una fórmula excelente para ganar elecciones y pésima para gobernar. Que es, Cristina les habla a los ultras, a los gurkas, y Alberto posa de moderado. Algunos decían que iba a ser el nuevo Menem, que era muy razonable y no sé qué. Bueno, le hablaron a 2 públicos distintos. Eso está muy bien, si vos querés sumar votos, después tenés que gobernar. Y la verdad es que el gobierno ha sido un desastre, que se ha salvado. Ahora, muchos dicen que Cristina dividió la cartera de la justicia. De hecho, el cambio de Marcela Lozardo por Martín Soria habla de ir hacia un extremo. La marcha que se viene justamente la semana que viene contra la Corte Suprema. Y esa es la ocupación principal de Cristina. Ahora, Guzmán, en vez de ir al Congreso el día en que estaba anunciado que iba a visitar y a dar explicaciones del presunto acuerdo, de la carta de intención, va a la casa de Cristina. Es decir, de algún modo todo se reduce a si Cristina sube o baja el pulgar o no. Yo creo que el centro del poder sigue siendo Cristina, que tiene poder de veto, y que lo que está haciendo es una maniobra. Yo le reconozco muy poca inteligencia a Cristina, pero hay una que sí tiene, que es esa inteligencia política. Lo que colocó fue un mascarón de proa que cerrara cosas que ella no podía cerrar. Es decir, esto de hoy sería impensable con Cristina presidenta, probablemente. Sería inaceptable por su propio 20% que tendrá o 30% de caudal político, y por lo tanto lo que pone es un mascarón que es Alberto, que es el que se encarga de pagar los costos, mientras ella maneja la agenda, el resto de la agenda, por supuesto con capacidad de veto. Y todavía hay que ver cómo evoluciona todo esto, porque hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que dice este acuerdo? La verdad que no está para nada claro, ¿no? Ahora